oportunidades que se presentan y riesgos que se viven en relación con los efectos de la propagación del virus, y que la autoridad pues, ha tenido que ir eh, adaptándose en el camino que visualizaba al principio que iba a ser a un menor plazo del que ya se ha prolongado esto. Y en esa prolongación, de acuerdo con las necesidades, pues hemos sufrido una cronología reglamentaria en acuerdos, algunos publicados, otros no, otros difundidos por las páginas oficiales de las secretarías correspondientes, pero al final de cuentas todas y cada una de ellas con un objetivo de tratar de como bien decía el licenciado Quijano, atender los retos que nos imponen las amenazas a la salud y tratarlo de ajustar a los principios del derecho del trabajo, a las relaciones de trabajo. Quizás esa parte no hemos logrado cumplirla, es porque en mi opinión nos hemos salido de la normatividad, justificada o no justificada, pero finalmente aplicar el Estado de Derecho creo que también es una parte importante de toda sociedad, aún en épocas de pandemia. Y eso ha llevado a generar una evolución de la aplicación de las normas y específicamente al tema de las actividades esenciales, no esenciales que pueden trabajar, al tema de los vulnerables, cómo deben resguardarse y cómo ha evolucionado el carácter y la característica de los vulnerables. Finalmente, lo que pretendemos esta tarde es remarcar y comentar con ustedes cuándo retornan los vulnerables en Baja California y bajo qué condiciones y qué es lo que hay que tener en cuenta en este retorno, ¿no? ¿Cuál es el momento? Tito después volverá con el tema del salario, que es otro tema que despliega todas estas circunstancias y que seguramente podremos compartir criterios al respecto sobre la aplicación de los principios del derecho del trabajo al que me refiero, ¿no? Así muy rápido, solamente para comentar, fase 1 inicia cuando se reconoce por primera vez la presencia de un contagiado en el territorio mexicano. Eso fue el 27 de febrero del año en curso, y el 11 de marzo, o menos de 15 días después, o 2 semanas después, la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia al SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. El 19 de marzo, menos de una semana después, México declara al virus como una enfermedad grave de atención prioritaria, se encienden los focos rojos, incluso ese fin de semana, si recuerdan, se toma la decisión de suspender las clases, aprovechando que se avecinaba las vacaciones de Semana Santa, y ellos esperaban regresar el 20 de abril, cuando terminaran las 2 vacaciones de la educación obligatoria Semana Santa, pero pues finalmente nos rebasó, se dimensionó más allá de lo que esperaba la autoridad, y eso llevó a cabo que el 24 de marzo determinaran medidas preventivas con énfasis en la población vulnerable. Dijo por primera vez quiénes eran los vulnerables, quiénes eran especialmente débiles ante este ataque, ante esta situación grave de atención prioritaria para la salud mexicana y para la salud mundial, y que el Estado debía atender en forma prioritaria de acuerdo con la publicación del 19 de marzo. Esta es la primera determinación de la población vulnerable que ahorita vamos a comentar de qué manera la determinó. Y el 30, unos días después, el 30 de marzo, se declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. De forma a propósito, es evidente que la autoridad evitó usar la palabra o contingencia a la que se refiere la Constitución y la ley, y ubicó a la situación como con la palabra emergencia, y le agregó por causa de fuerza mayor para situarlo seguramente en la fracción primera del 427 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que quiso de alguna manera es que los patrones siguieran de alguna manera pagando los salarios en forma íntegra a los trabajadores, porque sabía
que eso podía generar una situación crítica en el país. El 31 de marzo, al día siguiente, se ordenaron la suspensión de las actividades no esenciales y ese mismo acuerdo decreto, de hecho, confirmado o ratificado por el presidente de la República, especificó cuáles eran las actividades que debían seguir y ustedes ya las conocen, las que tienen que ver con los servicios de salud necesarios para la atención y algunas otras de tipo esencial para que debían seguir operando pues para el abasto alimenticio y otras actividades que ustedes ya conocen. Se empezó a desplegar toda una situación crítica de interpretación. Algunos empresarios, la verdad, desesperados para que todos quisieran que fueran esenciales. Y de repente, pues la verdad hay que reconocerlo, pues todos queríamos situarnos en el decreto del 31 de marzo. Y entonces la autoridad determinó ahí, en acuerdo con algunos organismos del sector privado, pues algunos procedimientos de consulta para saber si eran esenciales o no, y obligó a algunos incluso a hacerlas, como más adelante lo comentaré, para, en caso de una inspección, de no tener la consulta, me refiero a la autoevaluación que el IMSS después implementó, al que no lo hiciera, pues, y que no recibiera la aprobación de que era actividad esencial, pues la inspección del trabajo ordenaba, invitaba a hacer el cierre de las empresas, pero finalmente, el 14 de mayo, después de todo un mes de abril y parte del mes de mayo, donde sí soy aquí, sí soy actividad esencial, no lo soy, etcétera, etcétera, quiénes son vulnerables y quiénes no lo son, anunció las estrategias para la reapertura de las actividades económicas y dijo que esas estrategias iban a ser graduales para que las actividades económicas iban a ser graduales. El 29 de mayo, publicó los lineamientos técnicos para la apertura de las actividades económicas y aquí se contuvo precisamente pues todas las reglas de tipo de prevención sanitaria a la que las empresas tenían que estar y a las que ya se ha referido en múltiples ocasiones distintos foros, ¿no? El 27 de mayo, después ya con plena implementación de todas las empresas, y en ese entonces tendrían que ser las de actividad esencial, porque todavía no se implementaba el tipo de la semaforización. A partir de entonces se empezó a invocar. El día 2 de junio se crearon las nuevas esenciales que incluyeron la construcción y a otras empresas. Y finalmente, entre que sí mantengo a los vulnerables en casa y a las empresas no esenciales también, se publicó el 27 de julio los nuevos criterios de vulnerabilidad. Adelante, por favor, una lana. ¿Cómo evolucionó esos vulnerables? Y nos referimos a los vulnerables porque específicamente sobre esto es sobre lo que se va a desplegar a continuación, las decisiones que las empresas tengan que tomar ante el cambio de la semaforización que estamos viviendo, ¿no? Antes de platicar del semáforo, así muy brevemente les digo, en el diario oficial de la Federación del 24 de marzo se dijo que los personal vulnerable ante las amenazas del COVID eran pues los adultos de mayores de 65 años, las personas con riesgo de desarrollar enfermedad grave o morir a causa de ella. Así lo dijo, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los menores de 5 años de edad, personas con discapacidad, así lo decía generalmente, con enfermedades crónicas no transmisibles, personas con hipertensión arterial pulmonar, incluso con gente con cáncer, con diabetes, con obesidad, así lo dijo en general. Y al parecer luego se dieron cuenta que el espectro estaba muy amplio, lo habían abierto demasiado, pues obeso, hay grados de obesidad y al no delimitarlo, pues se entendía que eran todos y finalmente no todos los obesos pues tienen ese grado de vulnerabilidad a que el espíritu del acuerdo trataba de proteger. Y luego en el acuerdo del 31 de marzo en el que suspende las actividades ya se precisó un poquito los vulnerables y dijo, bueno, no los 65, los de 60. Entonces, de alguna manera reculó a los de 60 a 64 años, que antes los consideraba como vulnerables
y ahora solamente a los mayores de 60. Entonces, antes los de 66 para 65, 66 para arriba eran vulnerables, y ahora incluso los de 60 a 64 los volvió vulnerables. Y luego ya empezó a precisar un poco que en estado de embarazo por periodo inmediato, con diagnóstico de impresión arterial, diabetes, enfermedad cardíaco-pulmonar crónica, inmunodepresión adquirida provocada, insuficiencia renal o hepática, y quitó a los obesos. O sea, no dijo nada de la obesidad. Hay quienes han comentado que no lo dijo porque ya lo establecía el 24 de marzo, pero finalmente, al emitir un nuevo acuerdo y modificar las condiciones que deberían tener esas personas vulnerables, pues debería decir la regla de que la norma de fecha más reciente deroga lo aplicable al anterior, ¿no? Y entonces había todo un estado finalmente de indefinición, y entonces empezó a decir, bueno, entonces la obesidad no es parte de la vulnerabilidad. El 29 de mayo, el 29 de mayo se dijo que había una nueva situación de la vulnerabilidad, evolucionó para decir mujeres embarazadas o lactando, ya dice personas con obesidad, otra vez, personas adultas mayores de 60 años, y luego acoge el tema de diabetes y hipertensión descontroladas. Antes era en general y ahora dijo que eran descontroladas. El virus de inmunodeficiencia humana, el cáncer, y se subraya porque después los grados de las comorbilidades que determinó la Secretaría de Salud, pues se despliegan en relación con el grado de vulnerabilidad, que ahorita lo vamos a comentar, ¿no? De acuerdo con esos valga la expresión, de acuerdo con esos acuerdos, finalmente debía de regresarse al trabajo a partir del 29 de mayo, hasta el semáforo epidemiológico de la región donde se encuentra el centro de trabajo se encuentra en color naranja. Eso fue lo que primero dijo, los vulnerables no regresan en el color rojo, regresan a partir del color naranja. Hasta entonces, el 29 de mayo, se precisaba esa situación. Adelante una lámina más, por favor. ¿Y a qué eran las medidas de protección para la población vulnerable, de acuerdo con la semaforización que la autoridad federal determinó? Se decía que los centros de trabajo ubicados en una región considerada de riesgo intermedio, es decir, el color amarillo, hay 4 colores, como ustedes saben: rojo, el máximo riesgo sanitario; a naranja, el color alto riesgo sanitario; amarillo, intermedio; y el verde, el cotidiano, un riesgo cotidiano. La nueva normalidad indica que pues siempre va a haber un riesgo. Incluso la Organización Mundial de la Salud dijo que ya era una cuestión endémica, que ya vamos a tener que aprender a vivir con este virus, y entonces por eso justifica que el color verde se le llame riesgo cotidiano, de riesgo normal en la vida ya de los humanos, ¿no? Las medidas de protección para la población vulnerable, ubicados en una región amarilla de intermedio, deberían implementar medidas diferenciadas que permitieran disminuir el riesgo de las personas vulnerables para contrarrestar las posibles afectaciones en los centros de trabajo y al personal. También deberían considerar suspender o flexibilizar la asistencia a los centros de trabajo de las personas trabajadoras que conviven en su hogar o tienen a su cargo cuidadores de menores de edad, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio. Es decir, había que establecer a partir para la población vulnerable medidas diferenciadas para que estas personas pudieran reincorporarse al trabajo, y considerar la posibilidad, como parte de esas medidas y protección a esa vulnerabilidad, a suspender o flexibilizar la asistencia a los centros de trabajo. ¿Qué significa esto? Una lámina más, por favor. Bueno, antes de pasar a la otra lámina, en los centros de trabajo ubicados con rojo, en alerta máxima, y en naranja, se estaba prohibido que las personas vulnerables acudieran a trabajar. Dentro del primer mes de haber regresado al trabajo, se les debe otorgar las facilidades para acudir a consulta con su médico familiar o empresa cuando ya tuvieran la facultad de regresar a trabajar.
y las personas trabajadoras con diabetes, hipertensión y cardiopatías deberían acudir a su médico para revisión al mes cada mes. Empiezan a establecer normas para que deben observarse al retorno de los vulnerables, pero como no estábamos en el color para el retorno de los vulnerables, no se habían desplegado estas reglas que estamos a punto de adentrarnos a ellas, dependiendo si consideramos el semáforo estatal o el federal, y ahorita volvemos al respecto. Ahora sí, una lámina más, por favor. Para los casos de la intermedia, ¿qué era recomendable? Entonces, ¿qué es recomendable? Pues evidentemente se seguía recomendando dar prioridad al trabajo a distancia para evitar la asistencia al trabajo, de alguna manera como una medida de precaución adicional. Y en caso de no ser posible el trabajo a distancia, entonces designar un comité o persona responsable que garantizara algunas medidas especiales siguientes. Él debe identificar, o ese comité debe identificar al personal en situación de vulnerabilidad, y una vez identificada, cerciorarse de que dicha población contara con equipo de protección personal desechable y con soluciones a base de alcohol 60% a disposición permanente. Y había que verificar el establecimiento de las medidas que resulten en una reducción de la densidad humana en un determinado lugar en los espacios de trabajo, garantizando pues el distanciamiento social recomendado de 1.5 metros de distancia mínima entre uno y otro en las estaciones de trabajo. Todas estas normas son parte de los lineamientos de las medidas preventivas que se dieron en el distanciamiento social y que Susana Distancia tanto promocionó, pregonó y que de repente desapareció. Adelante. Entonces, había que permitir el ingreso en horarios diferenciados al resto de los vulnerables, al resto del personal, para evitar horarios picos en el uso del transporte público, el transporte personal. Es decir, si ya identificamos ese personal vulnerable, lo íbamos a reincorporar estando en un nivel intermedio para seguir teniendo esas medidas de prevención respecto de ellos. Había que tomar medidas especiales como diferenciar la entrada y salida de ese personal vulnerable en relación con el resto del personal para no coincidir con ellos en aglomeraciones, en el uso del transporte, ya sea de la propia empresa o el transporte público, porque tienen más posibilidades de contagio o de vulnerabilidad ante el contagio. Y establecer también recomendaciones como zonas exclusivas pues, en las áreas de alimentos, que son áreas de uso común, comedores o vestidores, para reducir al mayor posible el riesgo de exposición al personal de mayor riesgo, ¿no? Adelante. Pero hasta entonces, y de acuerdo en relación con los acuerdos previos de cómo fueron evolucionando los vulnerables, la autoridad tuvo a bien emitir cuáles eran los criterios o los rasgos de vulnerabilidad. Recuerden que estableció que únicamente los de diabetes descontrolada o los de hipertensión descontrolada ya eran vulnerables. Los que estaban bajo un control dejaban de tener ese carácter. Y entonces también era necesario determinar la situación de otros vulnerables, como es pues el tema de las embarazadas, de los lactantes o el tema de los obesos, cuándo se es vulnerable siendo obeso o cuándo no se es. Y entonces ese grado o criterio o rasgo de vulnerabilidad fue bien determinado por la autoridad en forma concreta ya y clara para poder determinar el momento oportuno en que deberían de regresar al trabajo los vulnerables y los que dejaban de ser vulnerables. Adelante. ¿Qué decía entonces la semaforización para este tipo de trabajadores ya vulnerables o que dejaban de ser? Los trabajadores decían los acuerdos que no cumplen con el valor de vulnerabilidad, o sea, los que no eran vulnerables y que dejaron de ser vulnerables regresaban a sus semáforos
desde el semáforo rojo o naranja, obviamente para las actividades esenciales, porque finalmente, en teoría, las actividades no esenciales no deberían de estar trabajando en el semáforo rojo, ¿no? Y luego los trabajadores que sí cumplen con el valor de vulnerabilidad, de acuerdo con esos nuevos rangos, se reincorporarían a raíz de que su semáforo estuviera en color amarillo. Y en áreas donde no se proporciona atención médica a pacientes con COVID, con excepción de las personas con cáncer, quienes tienen y de quienes tienen dos comorbilidades, me cuesta mucho trabajo pronunciar esa palabra, comorbilidades, que ellos, los de cáncer y los que tienen dos comorbilidades, se reincorporarían hasta que el semáforo estuviera en verde. Si los trabajadores cumplen con el valor de vulnerabilidad, o sea, si tienen el valor en los nuevos rangos de vulnerabilidad y trabajan en áreas COVID, se reincorporan hasta que la entidad donde se encuentra ese trabajo se encuentre en verde. ¿Qué son áreas COVID? Pues de acuerdo a lo que dicen las determinaciones de la Secretaría de Salud, adelante. Áreas COVID era las áreas en las que había participación de atención médica a la población en general, es decir, centros de trabajo donde se diera atención médica para un padecimiento relacionado con COVID y que estuvieran siendo atendidos, debería considerarse como áreas COVID. Esto se vino a entender en algún momento como que debía entenderse como los centros donde se aglomeraran personas, pero en realidad las letras chiquitas del acuerdo enuncian que áreas COVID significa las áreas de alto riesgo por tener atención de pacientes con contagio de COVID, es decir, hospitales, consultorios, laboratorios, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo estos acuerdos entraron en contraste con algunas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Y aunque determinen que no son vulnerables algunas personas, sí hay que considerarlas vulnerables porque no podemos pasar por una norma vigente de la Ley Federal del Trabajo que regule específicamente el caso concreto. Me refiero al artículo 168 de la Ley Federal del Trabajo, que establece relación con las mujeres en periodo de gestación o lactancia, que en caso de una declaratoria de contingencia sanitaria no podrá utilizarse el trabajo de este tipo de mujeres en estado de gestación. Inclusive dice sin perjuicio de su salario, prestaciones y derechos. Si el acuerdo dice en la nueva vulnerabilidad que solo son vulnerables las que están en el tercer trimestre del periodo de gestación, tendríamos que tener mucho cuidado en que esa norma se pueda contrariar con lo que específicamente el artículo 168 de la Ley Federal del Trabajo establece. Claro, dirá la autoridad, bueno, hice la diferencia porque yo no declaré una contingencia sanitaria, sino una emergencia sanitaria. Pero la verdad es que hacer este juego de palabras es burdo, es una simulación que tenía un objetivo especial de la autoridad de evadir ciertas responsabilidades que a ellos les correspondían y generar una situación de inconformidad social en el tema de cómo se exponía el pago del salario, que ahorita el licenciado Quijano va a abordar y que no me quisiera sino hasta que su participación la abordara, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos una contradicción. La recomendación es, pues hay que atender a lo que establece, ser cautelosos y evidentemente, pues cualquier persona en estado de gestación sigue siendo vulnerable, ¿no? Adelante. Y luego después dijo, creo que hay una parte más que se despliega en esta lámina. Sí, otra, gracias. ¿Otra más? Ah, no, perdón, no menos. Dice, con motivo de la declaratoria de emergencia se ordena suspensión general y será aplicable lo dispuesto por el 429 fracción cuarta. Así dice el 168. ¿Qué dice el 429 fracción cuarta? Pues que hay que pagar hasta un salario mínimo, hasta el importe de un salario mínimo mensual. Y conforme a lo anterior, actualmente aplicaría el resguardo en casa de la trabajadora en periodo de gestación sin importar
cuánto periodo de embarazada tuviera, ¿no? Y, y el periodo de lactancia, a menos pues que hubiera declarado esa suspensión general de labores con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria y que desplegaría el supuesto del 429 fracción cuarta. Adelante. Y otros vulnerables que le han dado un tratamiento especial a los acuerdos es el tema de los menores de edad. Primero dijo que eran vulnerables los menores de 5 años de edad, y, y hay que tener en cuenta pues lo que establece el artículo 175. Dice que queda prohibida la utilización de los trabajadores de los menores de edad de 18 años, incluso los deben considerarse como tal los de 17 y 16, cuando en caso de haber una declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad, que es, como ustedes saben, la figura constitucional que establece a la Comisión de Emergencia Sanitaria, no me acuerdo cómo se llama, que no debe utilizarse el trabajo de menores de 18 años. Es una norma específica de la Ley Federal del Trabajo, que habla de que no se puede utilizar a los menores de 18 años cuando hay una emergencia sanitaria, ¿no? Y en la misma disposición dice que cuando se hace la declaratoria, a los menores de 18 años les será aplicado el supuesto por el 409 fracción cuarta. Esto se reformó en el 2012, acuérdense. ¿Y por qué en el 2012 se recogió en la ley? Porque en el 2009, cuando la autoridad decretó algo similar a una suspensión de actividades productivas con motivo de la propagación del virus H1N1, se dio cuenta que al hacerlo no había una normatividad aplicable en relación con el pago de los salarios. Entonces los patrones dijeron, ok, tú suspendes las actividades y pues opera una suspensión de relación de trabajo, entonces cesa la obligación de pagar los salarios. A los 5 días tuvieron que levantar la medida y continuar con las actividades para evitar un descontento social en ese sentido. Y luego eso los llevó al 2012, después de tan anunciada reforma durante años, a recoger estos principios que ya estaban previstos en un antecedente histórico relacionado con una probable propagación de una epidemia, ¿no? Pero se vuelve a presentar, y no obstante que estaba regulado, pues ahora las autoridades tratan de sacarle la vuelta y aplicar y desconocer ciertos principios que rigen al derecho del trabajo. Me llama a mí la atención, por ejemplo, que en varias ocasiones he oído al secretario del Trabajo del Estado declarar que ante la duda, en el derecho del trabajo siempre debe prevalecer la solución más favorable al trabajador. Pero esa duda no puede ir en contra de los principios que dirigen al derecho, y en este caso el derecho laboral, el derecho social. Y un principio inamovible es que el salario es la contraprestación por la prestación del servicio, es un elemento esencial de la relación de trabajo. Si no hay prestación del servicio, no hay salario. Se acogió esta norma especial en el 2012 para un caso en específico, una declaratoria de contingencia, y le da una solución y le llama incluso indemnización, precisamente porque la naturaleza jurídica del salario no es retribuir conforme a otra naturaleza. Es una contraprestación de un servicio, y si no hay servicio, pues no hay salario. Lo podemos llamar de otra manera, pero no es salario, ¿no? Entonces, no hay duda de que, en mi opinión, de que las normas aplicables y los principios de derecho del trabajo decían, si suspende las actividades y si por una causa de fuerza mayor sanitaria, y esto va más allá de un periodo de un mes, ya no habrá fundamento legal alguno para obligar a los patrones a seguir pagando salario. Afortunadamente, la mayoría de los patrones han acogido un principio de solidaridad, pero no porque el gobierno se los haya indicado, sino porque así lo hicieron con sus trabajadores y porque tienen la esperanza de retornar a las actividades económicas con éxito. Adelante. Bueno, según la Organización Internacional del Trabajo, la crisis del coronavirus en México sumará a 177,000 menores de edad. Pues evidentemente porque
va a dejar sin empleo a muchos adultos y las familias no tendrán otra más que recurrir al trabajo infantil familiar. Y entonces se estima que 177,000 menores de trabajo que no deberían de estar trabajando van a tener que reincorporarse a las actividades productivas familiares, ¿no? Adelante. Aquí les presento nada más un resumen que puede ser como una herramienta de consulta para todos, donde se establece la condición que pone en la columna de la extrema izquierda, la condición que pone en situación de vulnerabilidad a la persona, el valor de vulnerabilidad que tiene a partir de cuando se vuelve vulnerable y en qué momento debe regresar al trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la columna en relación con el embarazo, de acuerdo con la norma, el tercer trimestre del embarazo solamente es vulnerable la mujer embarazada que se encuentra en el tercer trimestre de embarazo. Ya vimos lo que dispone el 168, los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud, ¿vale? Solo al tercer trimestre del periodo de gestación de una mujer se quedaría, adquiriría el rasgo de vulnerable, de nuevo vulnerable. En color rojo se queda en casa, en color naranja se queda en casa, puede hacer teletrabajo, obviamente en ambos casos, eso no está prohibido, si la actividad se lo permitiere. Cuando regresa en color amarillo, como estamos en Baja California, según la autoridad federal, pero no de acuerdo a la autoridad estatal, ya podrían regresar las mujeres embarazadas a áreas no COVID. Por área no COVID, les decía, por eso trae ahí no sé si en la parte de abajo traía una anotación, no lo alcanzo a visualizar aquí, pero finalmente decía lo que les explicaba rato, qué significa área no COVID, de acuerdo a lo que la Secretaría de Salud, cuando estableció el concepto de área donde se prestan servicios médicos relacionados con la atención de COVID y que estarían en riesgo de mayor contagio. Es decir, las mujeres embarazadas que trabajaron en un hospital evidentemente no pueden ni siquiera en color verde. Así, en cada una se va estableciendo la condición de vulnerabilidad, por ejemplo, lactancia materna, obesidad, mayores de 60 años, etcétera, etcétera, y establece para cada uno de ellos el valor de vulnerabilidad que sobre metros al cuadrado. Esto significa que la persona, los rangos le establecen un peso que debería tener. Esa tabla es mayor a es menor al peso real que tiene de 40 kilos, entonces no es un grado vulnerable, pero si él está excedido más de 40 kilos, entonces ya se vuelve un obeso vulnerable. Esta es la fórmula que determinó el sector salud. Ellos se quedan en casa en rojo, se quedan en casa en naranja y pueden regresar a áreas no COVID en amarillo. Y así, en relación con la diabetes descontrolada, hay una fórmula también que es menos o un valor de 8% que se refleja en un estudio de laboratorio y te dice si el valor que tienes es mayor o menor a 8%. Si es igual o mayor a 8%, estás en una diabetes descontrolada y entonces eres vulnerable y regresas en amarillo a áreas no COVID o hasta que esté en verde, ¿no? Adelante, y así cada una de la enfermedad no lo vamos a leer, solamente se los quiero reflejar, se les va a quedar por ahí esta presentación, yo creo, y pueden ir viendo en cada estado de vulnerabilidad y el grado de morbilidad que se presentan, ¿no? Una persona puede tener uno o más grados de comorbilidad. Si tiene dos o más, entonces
su grado de vulnerabilidad se expone de manera distinta y la semaforización aplica en forma distinta para ella, ¿no? Por ejemplo, en las últimas dos columnas, tres columnas, por ejemplo, se establece el cáncer. Si una persona tiene cáncer y ha tenido tratamiento quimioterapéutico en el último mes, entonces es una persona con especial vulnerabilidad y se queda en casa incluso en el color amarillo y no puede regresar sino hasta que esté en verde el semáforo. Cuando las comorbilidades están combinadas, es decir, dos o más comorbilidades se reúnen en una sola persona, entonces se queda en casa hasta que esté en verde. Y cuando hay combinación de comorbilidades que no cumplen ninguna de ellas con el valor de vulnerabilidad, pues entonces quiere decir que si soy obeso y soy diabético, pero soy obeso con exceso de menos de 40 kilos y soy diabético controlado, pues entonces no soy vulnerable y regreso desde ya, desde el color rojo, ¿no? En actividades esenciales, ¿no? Adelante. Y finalmente, comentar que antes de volver a darle el uso de la voz al licenciado Quijano, decirles que pues ahora nos tienen confundidos porque las normas aplicables desde el punto de vista federal y la semaforización dice que en Baja California a partir del lunes pasado estamos en color amarillo. Eso implicaría, como ustedes vieron, que la mayoría de los vulnerables ya deberían de retornar a áreas no COVID. Pero el gobernador dice, no, nosotros tenemos nuestro propio semáforo y ya estamos en naranja. Y entonces, pues la mayoría de los vulnerables no podrían regresar todavía a sus actividades. ¿A quién debemos hacerle caso? Pues evidentemente crea una inseguridad jurídica que haya dos sistemas de semaforización. En realidad creemos que es una facultad de la autoridad federal, pero no escapa en nuestro análisis la posibilidad de que los gobiernos de los estados tienen facultades para emitir normas o reglas que tiendan a prevenir la propagación de enfermedades y se podría alegar por parte de la autoridad estatal que una de esas facultades hechas valer por la autoridad para no cambiar de semáforo conforme lo determina la autoridad federal es precisamente para ser más cauteloso. Yo la verdad voy a decir algo, no lo digan que lo dije en el foro de ANADE, porque no es el estilo de ANADE. Yo pienso más que otra cosa es no pasar en la legalidad a la apertura de las actividades no esenciales, porque eso les quita poder político y capacidad de negociación con aquellos que no son esenciales y quieren abrir y que han abierto. Ustedes den una vuelta por la ciudad y encontrarán muchas empresas que ya están funcionando y que no son esenciales y que en color rojo no deberían de estar funcionando y siguen funcionando y que en color naranja solo deberían funcionar parcialmente, ¿no? Entonces, pues mucho de eso tiene que ver con decisiones de tipo de poder político y de facultades para presionar a las empresas con ciertas circunstancias. Entonces, la recomendación es, si no quieren arriesgar a su asesorado, a su representado, decirle, pues vamos observando el color del semáforo del estado para no meternos, pero tomemos en cuenta que si la inspección federal es la que nos va a hacer, pues ahí la va a tomar en cuenta el criterio federal, aunque Tito no me dejará mentir que el propio criterio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es hacerle caso a los semáforos estatales, cuando los gobiernos estatales adoptan ese criterio y entonces eso nos desconcierta más porque quiere decir que probablemente sus resoluciones le puedan dar valor a la facultad que los gobiernos del estado tengan a determinar medidas preventivas para la propagación del virus, ¿no? Dicho esa reflexión, pues ahí se los dejo a cada quien para su reflexión y análisis. Licenciado Quijano, regreso contigo. No tienes el micrófono, Tito. Ahí está. Ya, listo. Muchas gracias, Nacho. Muy interesante, sobre todo el análisis que haces en los tiempos, ¿no? Para los abogados ha sido sumamente difícil
dar una asesoría con certeza, con seguridad, porque el Estado de Derecho, claro, en dos casos nada más el Estado de Derecho se suspende, entre comillas, en caso de guerra y en caso de una pandemia pública, ¿no? Decretada por la autoridad. Y pues de dar una asesoría apropiada, con certeza, ni la misma autoridad se pone de acuerdo. Pues indudablemente, si bien es cierto, es un tema federal, la salud pública es un tema federal, también los estados tienen ciertas atribuciones. Cuando hay una inundación, hay una pandemia, hay una epidemia en algún lugar específico del territorio nacional y el estado afectado puede tomar sus medidas. Me tocaría a mí hablar del tema de las inspecciones. El tema de las inspecciones ha sido un tema que nos ha preocupado mucho, ¿verdad? Porque ¿quién puede llegar? ¿Quiénes son los funcionarios que están autorizados? Bueno, hemos recibido inspecciones tanto de la Secretaría del Trabajo del Estado como por parte de la Secretaría del Trabajo Federal. Ambas tienen atribuciones y funciones en materia de inspección, en materia de salud. Hay un acuerdo por ahí entre estas entidades. Sin embargo, la que más ha estado atendiendo este tipo de asuntos es la autoridad estatal, ¿no? Por otro lado, tenemos también a la COEPRIS, ¿verdad? La COEPRIS también ha sido una institución que ha venido, acuérdense que la COEPRIS es la Comisión Estatal para la Prevención de los Riesgos Sanitarios. Sin embargo, aquí me gustaría hacer un paréntesis técnico. La Secretaría del Trabajo no tiene facultades de clausurar, tiene facultades de suspender. Sin embargo, la COEPRIS sí tiene facultades de tener actividades, es decir, clausurar negociaciones. Son facultades totalmente distintas. Por ahí, en las conversaciones que hemos tenido con el secretario del Trabajo, el tema lo hemos discutido, ¿verdad? Él dice, bueno, es que yo los invito a que suspendan actividades y la empresa lo interpretan de que tienen que suspender y ahí va el cliente y suspende actividades cuando eso no debió haber sucedido. Y por otro lado tenemos a los municipios. En el caso de Tijuana, tenemos que el municipio de Tijuana está dando ciertas autorizaciones a ciertos giros mercantiles para abrirlos. En el caso del municipio de Mexicali, cuando menos lo que se ve en línea, no aparece tal atribución, no aparece esa circunstancia. No me parece mal que el municipio esté interviniendo, sin embargo, le estamos incorporando a esta inseguridad jurídica un elemento más y es las atribuciones de los municipios, que ahí sí los municipios no tienen mucho que ver, sin embargo, las licencias municipales sí pueden ser revocadas. Adelante, por favor. No me voy a detener mucho. Aquí tenemos un tema muy interesante que nos está dando cuáles son las perspectivas económicas para México. Y pues bueno, las perspectivas económicas en general son terribles. Estamos hablando de un 10 y un 15% de pérdida del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico de nuestro país. Sin embargo, habrá que recordar que el presupuesto de egresos que acaba de presentar el gobierno federal habla de un crecimiento del 4%. Pues quién sabe qué números estarán viendo ellos que no vemos nosotros. Sin embargo, esa pérdida nacional, y ahorita voy a hablar brevemente del tema regional, pues bueno, ahí está el Banco Mundial, está el Banco Interamericano, están los grandes bancas, las corredoras de bolsas del mundo, nos están poniendo a México con unas pérdidas el más bajo del 9%, del 6%, y otras llegan a rangos casi del 13%, como es el Banco de México, y resulta que para el gobierno federal eso no va a ser. Afortunadamente en Baja California somos el gran empleador del Estado formal, así decirlo, es la Maquila, y la Maquila pues está viviendo momentos muy interesantes porque está recuperando todo lo que no hicieron durante 6 meses y la economía norteamericana está muy bien. Entonces eso ha motivado que no solamente de los 26, 28 mil empleos que se perdieron durante estos 3, 4 meses, ya se recuperaron aproximadamente 17 mil. Y en algunos casos hay empresas locales que ni siquiera han recuperado porque no hay gente, porque mucha gente se fue de estas ciudades por motivo del COVID, regresaron, como se dice coloquialmente, a su tierra, ¿no? Adelante, por favor. Aquí hay un tema muy interesante, es que nosotros como abogados tenemos que decirle a nuestros clientes, bueno, ¿qué hago, no? Ya le pagué 6 meses o 4 meses o 5 meses a mis trabajadores, ¿qué hago? ¿Le sigo pagando? ¿No le sigo pagando? Nacho por ahí hablaba del tema de la suspensión de las relaciones de trabajo, de una indemnización, etcétera, etcétera. Habrá que reconocer que el sector empresarial, en términos generales y muy, muy generales,
aguantó y estuvo pagando salarios. Entonces, ¿qué alternativas tenemos técnicas? Uno, seguir pagando salario completo y prestaciones, es una alternativa. Hay empresas que lo siguen haciendo, reconozco ese esfuerzo que está haciendo. Hay muchas empresas que también hicieron algún tipo de acuerdo con el trabajador y redujeron el salario a un porcentaje, al 50, al 70, al 80. Y por último, hay empresas que pues bueno, están pagando el salario mínimo de mis clientes y de las gentes que yo tengo contacto, la gran mayoría desde hace, probablemente desde el mes de septiembre, si no es que desde agosto, ya están pagando el salario mínimo, cuando menos hay un ingreso del trabajador. Hay una alternativa de no pagar, sí, como decía el licenciado Avilés, no hay un servicio, por lo tanto no hay una obligación de pago. Pudiera ser una cuestión un poquito delicada porque pudiera asimilarse a un despido. El no pagar es un despido, sobre todo que la contingencia continúa. La contingencia o la emergencia de alguna manera se volvieron sinónimos, pero una alternativa es el no pagar, y lo voy a dejar ahí un poquito para la discusión. Si es importante promover una suspensión de la relación de trabajo, y si hay una suspensión de la relación de trabajo, que la ley habla de esa hipótesis, pues ya no hay obligación de prestar el servicio, que así está sucediendo, pero por otro lado tampoco no hay una obligación de pago, ¿no? Hay empresas que todavía tienen un número importante de trabajadores, 40, 50, a un cliente que tenemos que tiene 300 trabajadores en estado de vulnerabilidad, y pues es sumamente costoso, sumamente gravoso para ellos. Adelante. Bueno, finalmente a mí me gustaría concluir con esta filmina. ¿Y qué temas adicionales hay? Un tema. Aquí sí me gustaría, compañeros abogados de ANADE, decirles que somos abogados de empresa, ¿eh? No somos abogados fiscalistas, laboralistas, corporativos, migratorios. Somos abogados de empresa, ¿sí? Y como empresarios tenemos que estar conscientes que está viendo nuestro entorno. Entonces, en esos temas adicionales, a mí me gustaría cerrar esta parte de mi participación, estar muy conscientes de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el enorme rezago y el enorme problema logístico, técnico y de dignidad para los trabajadores y para los patrones que esto va a traer. Segundo, el tema sindical. Habrá que recordar que tenemos un periodo para empezar a legitimar los contratos colectivos de trabajo. Tercero, la Secretaría del Trabajo, las dos, están inspeccionando. Hay una nueva oleada de inspecciones que empezaron esta semana, donde están inspeccionando la norma 30 y la norma 35. La norma 30 se refiere a condiciones de salud y la norma 35 pues son los riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Un cuarto elemento importante que debemos tener muy en cuenta es el TEMEC. Yo creo que probablemente la NADE debería organizar el tema laboral, el tema del TEMEC, porque es un tema sumamente delicado donde ya hay un sistema ahí de conciliación, etcétera, etcétera. Sin embargo, cualquier empresa podrá ser denunciada ante este panel de expertos cuando incumple con sus normas locales. Un quinto tema que viene también sumamente delicado es el tema del outsourcing, ¿no? El tema de la subcontratación, que es un tema que suspendió el famoso e infame Napoleón Gómez Urrutia durante cierto tiempo, pero el señor viene de nueva cuenta porque sí, indudablemente, la mayoría de las empresas que dieron baja empleados ante el Seguro Social resulta que casualmente eran outsourcing. Y por último, la tabla que les mencionaba anteriormente, ¿no? La posible recesión económica. Entonces, como abogados de empresa, como abogados laboralistas, como empresarios, como asesores, recuerden que nuestros clientes toman decisiones de negocios todos los días basados de alguna manera en la información que nosotros le proporcionamos. Imagínense que a un cliente le digamos, ya no pague salario, que a un cliente le digamos, ya no pagues bonos de despensa y de puntualidad, que tú le digas a tu cliente que regresen los gorditos, que tú le digas a tu cliente, oye, las madres embarazadas que regresen a trabajar. La consecuencia económica y la consecuencia social es sumamente gravosa. Entonces, yo los invito, compañeros anadistas, amigos anadistas todos, a tomar en cuenta no solamente el entorno que estamos viviendo de manera circunstancial ahorita, sino lo que viene para el siguiente año, que indudablemente va a ser muy interesante para los estudiantes del derecho y sobre todo para los abogados de empresa. Yo aquí termino mi presentación y agradezco la oportunidad que me dio ANADE. De nueva cuenta agradezco a Nacho, a Nuri y a Jorge Piquet, que parece que anda fuera de la ciudad. Gracias a todos por su espacio ahora y su tiempo, sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores. Excelente charla. Nos dejan con muchos temas en el tintero, definitivamente muchos temas para
futuras charlas, ANADE. Quisiera abrir ahorita la sesión de preguntas y respuestas, que de seguro va a haber muchos compañeros aquí que quieren participar. Con gusto les damos oportunidad. Ya se cansaron. Ya es tarde. Si hay algunas escritas, si alguien quiere, y con gusto las puedo leer, o alguien quiere pedir el uso de la voz. Aquí levantó la mano, quiere participar el señor Roberto Castro Torres. Adelante. Tocayo, buenas tardes, ¿cómo estás? Tocayo, qué gusto de verte de lejos, pero encantado de escucharte. Roberto Castro Torres es un empresario con una gran vocación de servicio, aparte de que es mi amigo, es el presidente hace muchos años de la Fundación Castro Limón. Roberto, gusto en escucharte. Gracias, Tocayo. Precisamente en la prensa de hoy salió una declaración de nuestro secretario de Relaciones Exteriores que no iba a haber pasada a Estados Unidos para actividades no esenciales hasta que estuviéramos en semáforo verde. Esto, a mi antojo, es un acuerdo de autoridades federales. ¿Cuál sería el criterio aquí para Baja California cuando estamos un semáforo atrasado? Supuestamente ahorita deberíamos de estar en amarillo y el estado estamos en naranja. Sí, esa es una de las grandes confusiones. Sí, me escuchan, perdón. Sí, yo te escucho perfectamente. Sí. Gracias, Roberto. Fíjate que sí, es precisamente uno de los comentarios con los que yo concluí mi participación, Roberto, y tiene que ver con el tema del entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Es un tema sumamente complicado porque una decisión de la Ciudad de México impacta la economía local. Todos sabemos que California es uno de los estados más infectados y a lo mejor tampoco no los queremos a los gringos, pero no le hace, ¿verdad? Queremos un negocio, queremos que traigan recursos, ¿no? Pero yo creo que estás tocando tú, Roberto, indirectamente uno de los temas más importantes de la plática y tiene que ver con la labor de cabildeo. Yo creo que a los organismos empresariales, a los organismos profesionales como es la NADE, nos toca precisamente cabildear ante nuestras autoridades. Un servidor hecho lo propio con diversas autoridades locales, estatales y federales para hacerles conscientes del enorme costo económico, social, de salud que está provocando que algunos negocios, como decía Ignacio Avilés, estén abiertos cuando deberían estar cerrados y otros negocios que deberían estar cerrados, abiertos, continúan cerrados o el aforo es muy pequeño. El semáforo a esta altura del partido solamente trae como consecuencia el aumento del aforo de algunos tipos de negociaciones, ¿no? Pero me parece extraordinario tu comentario, Roberto, porque efectivamente va mucho más allá el simple decir, estamos en verde, estamos en amarillo, estamos en naranja. No dimensiona la autoridad del gobierno del estado la manera en que impacta el decir, el secretario de Relaciones, hasta que estemos en verde. Bueno, a como vamos por delante, vamos a estar en verde en diciembre, ¿no? Y el impacto va a ser terrible para la economía local. Definitivamente. No sé. Gracias. No sé, Tito, si me permites abundar un poquito al respecto. Adelante, Nacho. Porque como bien dices, me parece que la pregunta de tu tocayo Roberto es sumamente importante por los efectos que va a desplegar. Yo sigo pensando finalmente que la federación tiene una competencia original para determinar todo lo relacionado con el tratamiento de la pandemia. Este es un problema nacional y así debería de ser, incluso constitucionalmente hablando. Pero no podemos descartar las medidas preventivas que los gobiernos del Estado pueden ejercer, porque finalmente el objetivo máximo es preservar la salud. Sin embargo, en el tema de las fronteras, ahí sí me parece que no estamos hablando del estado de Baja California. La frontera es una zona federal y eso se acuerdan entre los gobiernos federales de ambos países. Y entonces creo que el estado de Baja California, aunque determinara que siguiéramos en amarillo y cuando en lo federal pasáramos en lo verde y se abrieran las fronteras, no podría impedir la apertura de esas fronteras ante la decisión federal. Claro, ya hemos visto la actitud de cerrar puentes y poner sus propios obstáculos para la libre circulación